Alabado sea Jesucristo. Desde aquí, la casa de San Gabriel, quiero compartir con los amigos unas consideraciones sobre una cita del Evangelio. En tu palabra echaré la estrella, dice Pedro a Jesús. Jesús le dice, rema mar adentro. Ese día, cuando Jesús predicó a un grupo de personas en la playa del mar de Galilea, la vida de unos pescadores cambió radicalmente. Primero, Jesús compromete a Pedro. Le pide subir a su barca para poder hablar a la muchedumbre. Luego le invita a alejarse un poco de la playa. Al final, le invita a guiar la barca hacia mar adentro. Aquí está otro reto para Pedro. Bregó con sus compañeros toda la noche sin pescar nada. La decisión que tomó cambió su vida para siempre. En tu palabra echaré la estrella, dice Pedro. Pedro y sus compañeros remaron mar adentro. Tenían tan cantidad de peces que la barca, las redes se rompían. Llenaron 2 barcas. Cuando vio eso, Pedro se prosternó a los pies de Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Entonces Jesús le dijo a Pedro, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros este Evangelio? No me puedo quedar en la orilla. Tengo que abandonar mi seguridad y mi status quo. Tengo que dejar mi conformismo. Tengo que ir a donde nunca he ido. Así hizo Abraham cuando salió de Ur en Caldea para dirigirse a la tierra de Canaán. Surge la pregunta, ¿cómo sabré ir a donde no he ido todavía y qué sé una vez que llegue allí? ¿Y qué haré? Y Jesús dijo, soy el camino. Él tiene el mapa y sabe el itinerario. Ejemplo de personas que abandonaron la tranquilidad de la playa para encontrarse en alta mar son, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que nació como el hijo 24 en una familia de tintoreros. A los 12 años rechazó el matrimonio, lo que le causó mucho padecimiento. Su cara quedó desfigurada por la viruela. En 1365 entró en la orden Selah de los dominicos. Allí aprendió a leer. Tuvo muchas experiencias místicas y fue consejero de Papa. Los italianos la llaman la mujer más grande de la cristiandad, el doctor de la Iglesia. En cambio de pescador de peces a pescador de hombres es como dejar de ser oveja para ser pastor, dejar de ser consumidor para ser productor. Otra persona que se aventuró a remar mar adentro fue Teresa de Calcuta. Dejó su congregación donde era maestro de niñas acomodadas y fundó su propia congregación para la atención de los más miserables. Fue nombrada Premio Nobel de la Paz. Sus más de 1000 hermanos están esparcidos en el mundo entero. Amigo, amiga, no te quedes en la orilla. En la orilla no se pesca nada. No seas un cristiano, cristiana light. Recuerda que las ovejas solo engendran ovejas. Necesitamos pastores. Alabado sea Jesucristo.